Hola, en el video a continuación hablaremos sobre la malaria en Colombia. La malaria es causada por parásitos del género Plasmodium, cuya taxonomía es Rhinoprotista, filum Apicomplexa, clase Aconoidacida, orden Hemosporida, familia Plasmodidae y género Plasmodium. Dentro de este género, las especies patógenas más reconocidas son P. vivax, P. falciparum, P. malariae y P. ovale. Sin embargo, en este video nos enfocaremos en P. falciparum y P. vivax, que son las de mayor prevalencia en Colombia. El ciclo de vida del parásito consta de dos hospederos: el humano, en el cual ocurre la reproducción asexual, y el insecto vector, donde ocurre la reproducción sexual. La etapa del ciclo de vida dentro del vector es conocida como ciclo esporogónico, la cual empieza con la infección del mosquito a partir de la ingesta de sangre del humano infectado, la cual posee gametocitos maduros. Una vez en el intestino del insecto, los gametocitos se fusionan dando lugar a un cigoto, que se desarrolla en un nuevo quineto e invade las paredes del intestino del insecto para transformarse en un ooquiste. Al madurar los ooquistes, estos liberan esporozoitos que van a invadir las glándulas salivales del mosquito y que corresponde a la forma infectiva del parásito. El ciclo de vida que ocurre en el humano se conoce como ciclo esquizogónico, que se divide en exoeritrocítico y eritrocítico. Este comienza con la picadura del insecto infectado, el cual introduce esporozoitos en el torrente sanguíneo. Una vez allí, los esporozoitos migran a los tejidos hepáticos e infectan las células, dando lugar a esquizontes, que se reproducen asexualmente por esquizogonia y se lisan liberando merozoitos. Los merozoitos retornan al torrente sanguíneo e infectan los eritrocitos, en donde el merozoito se transforma en un trofozoito inmaduro. El trofozoito inmaduro puede seguir una de dos rutas. En la primera, madura en un esquizonte, el cual se reproduce asexualmente para dar lugar a merozoitos, que infectarán otros glóbulos rojos completándose el ciclo eritrocítico. En cambio, en la segunda ruta, los trofozoitos maduran en gametocitos tanto masculinos como femeninos y se transfieren al insecto vector una vez éste pica a la persona infectada. La patología de la malaria se da en el momento en el que los parásitos infectan los eritrocitos, dentro de los cuales se producen numerosas sustancias que son tóxicas para los órganos y tejidos humanos. Dentro de estas sustancias se encuentra la hemozoína, la cual estimula a los macrófagos a producir citocinas y otras sustancias que producen fiebre, inflamación y diversas patofisiologías asociadas a la malaria. La hemozoína es la responsable del color gris pálido de los órganos infectados con Plasmodium, por lo que también se le conoce la enfermedad como paludismo. El cuadro clínico se puede diferenciar en dos tipos: la malaria no complicada y la complicada. Cada una desarrolla una sintomatología distinta y estas difieren en el grado de agresividad hacia la salud del paciente. Cuando se trata de malaria no complicada, los primeros síntomas se presentan entre los primeros 7 a 30 días después de la picadura. Estos síntomas están generalmente asociados a fiebre, sudoración, dolor de cabeza, náusea y vómito, debilidad, escalofríos y convulsiones en algunos casos. Esta, dependiendo de la especie que infecta, puede ocurrir con periodicidad terciana o cuartana. En la terciana los síntomas se presentan cada 2 días y en la cuartana cada 3 días. La única especie causante de la sintomatología cuartana es P. malariae. La malaria complicada se presenta cuando los síntomas normales van acompañados de fallas orgánicas anormales. Generalmente, este tipo de malaria es causada por P. falciparum y P. vivax. Los síntomas propios de este tipo de malaria son anemia, sangre en la orina, hemorragias, disminución en la presión arterial, falla renal aguda, hipoglicemia, hiperparasitemia, que es una cantidad excesiva de parásitos en la sangre, y síndrome de dificultad respiratoria aguda. Para diagnosticar a una persona con malaria existen dos métodos generales: microscopía y pruebas inmunológicas. Dentro de las pruebas microscópicas está el método más utilizado, que corresponde al examen de gota gruesa. Este es un método sencillo en el cual se extrae una gota de sangre mediante punción digital de los capilares, en el dedo de la mano o del pie, y se coloca sobre una lámina portaobjetos para ser observada por el microscopio. A partir de esto se espera observar la presencia de Plasmodium en cualquiera de los estadios del ciclo esquizogónico, es decir, trofozoitos jóvenes, trofozoitos maduros, esquizontes o gametocitos.
Posterior a la recolección, usualmente se tiñe la gota para permitir la identificación de las distintas especies a partir de las estructuras parasitarias. Las pruebas inmunocromatográficas se basan en la detección de antígenos propios de cada especie de Plasmodium para generar una respuesta con un conjugado, por lo cual tiende a ser más sensible y de fácil ejecución. A estas pruebas se les conoce como pruebas rápidas de diagnóstico de la malaria, y consiste en un dispositivo que cuenta con un papel de nitrocelulosa con anticuerpos monoclonados fijos en él, dirigidos contra el antígeno del parásito presente en la sangre. La unión del antígeno y el anticuerpo específico se evidencia por una reacción de color violeta después de 5 a 20 minutos. Colombia es considerado uno de los 95 países en los cuales la malaria es una enfermedad endémica. En Colombia, la malaria es un grave problema de salud pública dado que alrededor del 85% del territorio nacional presenta las condiciones para la transmisión del parásito. Se estima que aproximadamente 25 millones de personas se encuentran en riesgo de enfermar o morir por esta causa. En las últimas 3 décadas se ha registrado un incremento significativo en el número de casos registrados con promedios de 120.000 a 140.000 por año. De acuerdo al boletín epidemiológico de la semana 41 realizado por el Civigila, en lo que va corrido el año se han reportado 71.195 casos de malaria, de los cuales 69.907 corresponden a malaria no complicada y 1.288 a malaria complicada. Dentro de este total de casos, 58% corresponde a infección por P. falciparum, 38.5% por P. vivax y 3.5% por infección mixta. De acuerdo a estos mismos datos, el 93.6% del total de casos se presentaron en los departamentos del Chocó, Nariño, Antioquia, Amazonas, Guainía, Cauca y Córdoba. Estos son los departamentos que históricamente han presentado mayor prevalencia de la enfermedad en el territorio nacional. En cuanto a los vectores, se reconoce a nivel mundial que los difteros del género Anopheles son los principales transmisores de la malaria. De los 450 especies de Anopheles descritas en el mundo, 43 de estas se han encontrado en Colombia. Basándose en evidencias epidemiológicas, solo 7 de estas 43 son vectores de malaria en el territorio nacional. De estas 7, 3 son las de mayor importancia, las cuales son Anopheles albimanus, Anopheles darlingi y Anopheles nunes tobari. La distribución de estas 3 especies varía a lo largo del territorio. Anopheles albimanus se encuentra principalmente en la costa atlántica y la costa pacífica. Anopheles darlingi predomina en la Amazonía, la Orinoquía, los llanos orientales, el Magdalena Medio y el Urabá. Por último, Anopheles nunes tobari se encuentra restringido al Catatumbo, el Bajo Cauca y el Magdalena Medio. La principal medida de control y prevención hacia la malaria consiste en evitar la picadura por parte del vector infectado. Para esto existen diferentes estrategias que han demostrado ser efectivas en Colombia. La primera consiste en la fumigación de viviendas y cultivos para reducir la población de los insectos. La segunda implica la utilización de ropas y toldillos impregnados con insecticidas de larga duración y acompañados por el uso de repelentes. La tercera se enfoca en interrumpir el ciclo de vida del vector al eliminar o limpiar depósitos de aguas en los cuales se pueden desarrollar las etapas juveniles del insecto. De esta forma se mantiene alejado al vector de las poblaciones humanas vulnerables a la picadura. Por otra parte, existen medidas de control dirigidas al tratamiento de poblaciones infectadas en las cuales la picadura al vector ya ha ocurrido. En estos casos, el procedimiento recomendado es primero un diagnóstico efectivo de las personas que padezcan de la enfermedad, seguido de un tratamiento antimalárico. Generalmente estos tratamientos consisten de dosis mezcladas o individuales de medicamentos como quinina, amodiaquina, artemisina, en los casos en los que la infección es no complicada. Cuando los síntomas son severos, el tratamiento a seguir es artesunato intravenoso durante 24 horas, seguido por artemisina por 3 días. Hasta el momento no se ha logrado eliminar la malaria de algún municipio o región del país. Sin embargo, la implementación de estas estrategias ha logrado reducir en un 40% la morbilidad de la enfermedad y en un 95% la mortalidad de la misma, en más de 44 municipios localizados en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó y Valle del Cauca. Los primeros intentos por crear una vacuna en Colombia fueron realizados por el Dr. Manuel Elkin Patarroyo. Este primer prototipo, llamado SPF-66, fue probado en 1987 en monos. Durante la primera fase se demostró una eficacia cercana al 75%. Sin embargo, en las fases 2B y 3 fue descartada, dado que los resultados mostraron una eficacia de nada más el 32%.
Desde entonces, varios otros intentos se han realizado con el fin de encontrar una vacuna, pero estos se han visto frenados por problemas éticos en los métodos del Dr. Patarroyo. En otras partes del mundo se han realizado otros intentos basados en la inoculación de plasmodiums irradiados, pero no se han encontrado respuestas definitivas en el tema. Recientemente, el Dr. Patarroyo realizó un anuncio en el cual prometió un nuevo prototipo de vacuna para dentro de 2 años. Aún así, se generan varias expectativas en cuanto a si es posible o no generar una vacuna contra la malaria, debido a la cantidad de variables fenotípicas y genotípicas que presentan los plasmodium de una región a otra e incluso de un paciente a otro.